Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar con el cuadernillo número 7. Vamos a trabajar con un nuevo cuento policial, pero primero, antes de la lectura, van a responder esta pregunta que es previa a la lectura y van a responderla acá. Van a leer el cuento que se llama La Vengadora, que es de Franco Baccarini. ¿Sí? En esta ocasión les voy a dar el tiempo para que lo lean ustedes. Y luego voy a explicar cada punto. Glosario. Van a completar este glosario que son estas palabritas con el significado. Las pueden buscar en el diccionario. Yo les comencé realizando la primera, que es presunción, que significa una sospecha, ¿sí? En el punto B, ustedes tienen que trabajar retomando lo que vimos la clase anterior, que son las características del cuento policial. Entonces, voy a leerles la consigna. Teniendo en cuenta la información de la clase anterior, redacten un párrafo que justifique por qué el cuento de La Vengadora es un cuento policial. Entonces van a comenzar así. La Vengadora de Franco Baccarini, que es el autor, es un cuento policial porque... Y ahí ustedes tienen que completar. ¿Por qué es un cuento policial? Acá tienen que tener en cuenta los elementos del cuento policial, las características que tienen este tipo de cuentos. ¿Qué personajes se presentan? ¿Sí? Por ejemplo, policías, un ladrón, un criminal, que hay pistas, aquí hay detectives, que en muchos casos ocurre un robo o un secuestro, un asesinato. Entonces, lo que se presenta en el cuento lo van a colocar acá, ¿sí? Recuerden revisar los elementos principales de los cuentos policiales. En el punto 3, acá tenemos en esta columna los personajes y las acciones. Entonces, luego de la lectura, ustedes se van a dar cuenta que uno de estos personajes tienen que unir con flechas con las acciones. Pero ojo, que una de estas sobra, así que queda suelta, no la tienen que unir. Voy a darles un ejemplo. En este cuento, la señora Calván envenena el vino. Entonces yo lo voy a unir por acá y los demás se van a dar cuenta a ustedes, ¿sí? Y en el punto, este es Ciencias Sociales, acá ya terminamos con lengua. La clase anterior vimos el voto femenino y en esta clase vamos a trabajar con las luchas por los derechos humanos, tomando el caso de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Este es un artículo de página 12 donde le hacen una entrevista a Estela de Carlotto, a Tati Almeida y Nora Cortiñas, y ellas van a comentar cómo fue el comienzo de sus movilizaciones, qué las impulsó y al día de hoy por qué siguen luchando ellas, cuáles son los derechos por los que ellas reclaman, ¿sí? Y van a responder estas dos preguntitas que están acá. ¿Por qué peleaban las abuelas y las madres en la década del 70? ¿Cómo comenzó eso? Entonces se van a leer en los primeros párrafos. Y la segunda pregunta es ¿por qué pelean hoy, tantos años después? Bueno, los voy a dejar con la lectura. En esta clase vamos a leer bastante, pero es muy interesante como ustedes vean que ellas van cambiando su opinión, ¿sí? de cómo pensaban las mujeres en esa década y cómo piensan ahora, ¿sí? Que se dan cuenta de los derechos que tienen, que tenemos todas las mujeres. Bueno, eso es todo, los dejo y hasta el cuadernillo número 8.